Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Ya estamos de regreso y es hora de nuestro panel de Viernestar, que como saben, cada viernes estamos teniendo quincenalmente, hablamos de Viernestar físico, con nuestro queridísimo Rodrigo Abet, y hablamos de salud mental con el decano de la Facultad de Psicología, Gabriel Urzúa. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Antonella. ¿Y tú? Yo estoy bien, sí, estoy un poco dolorida porque viste lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que igual las preocupaciones y las tensiones, etcétera, escogen algún lugar del cuerpo para instalarse. Así es. Y bueno, nada, uno hace todo lo que puede para cuidarse. Entre esas cosas, mantener los vínculos. ¿Por qué? La razón, la excusa para esta conversación tiene que ver con el último informe de la Organización Mundial de la Salud, que señala que la soledad causa aproximadamente 871.000 muertes cada año. Hablamos de 100 muertes por hora. Es altísimo, altísimo el dato. Y bueno, en adultos mayores uno puede pensar en esto, pero también una de las cosas que está llamando la atención es que muchos adolescentes y jóvenes declaran la soledad como un problema mayor. ¿Qué está pasando ahí? A mí este tema me fascina, me parece no solo fascinante en términos de mi interés teórico, que ya lo voy a comentar un poquito, sino también en términos de la relevancia social del tema. Mira, voy a partir por lo siguiente, ¿sí? A fines de los años 70 del siglo pasado, dos psiquiatras de apellido Cobb y Kaplan, ¿no?, empiezan a evidenciar en Estados Unidos, ¿no?, que el abordaje de la salud mental en ese momento se circunscribía básicamente a la psicoterapia individual, ¿sí?, y a la medicalización, y a la internación, ¿sí?, en los hospicios, ¿no?, en los hospitales psiquiátricos. Y los tipos dan cuenta de un fenómeno que ellos denominan como la puerta giratoria, ¿sí? Es decir, el paciente que estaba descompensado por consumo problemático de drogas, se lo internaba, se le medicaba, ¿no?, se le hacía psicoterapia, 2-3 semanas, cognitivo-conductual básicamente, el tipo salía y volvía a entrar, ¿no? Y lo que ellos empiezan a preguntar, fíjate que puede ser como una perogrullada hoy día, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que no había, ¿no?, o lo que estaba considerado afuera, lo que ellos denominaron como apoyo social, ¿no? Y ellos dicen lo siguiente, a fines de la década del 70 del siglo pasado, o sea, 50 años atrás, ¿no?, que la malnutrición social, ¿sí?, es sinónimo de enfermedad a multinivel, ¿no?, a nivel psíquico, a nivel mental, a nivel físico, biopsicosocial, ¿sí? Por tanto, generan uno de los modelos, desde mi punto de vista, más bonitos en psicología, que se llama el modelo de apoyo social, ¿sí?, donde se empiezan a mirar las redes no solo secundarias del sujeto, es decir, las instituciones, ¿no?, sino también las redes primarias como un soporte fundamental para la salud mental en este caso en específico. Y lo interesante desde mi punto de vista es que son dos psiquiatras, ¿no?, o sea, tipos que tienen una mirada biomédica, dura, estadística, con poca sensibilidad, a diferencia, uno diría, de los psicólogos, trabajadores sociales, cientistas sociales. Son dos psiquiatras que evidencian este tema. O sea, lo que quiero decir es que 50 años después, ¿no?, esta temática, en virtud de lo epocal, ¿no?, actual, sigue apareciendo como, en virtud de lo que tú muestras como dato, como dramática, diría yo, ¿no? Dramática, porque hoy día hay elementos que la exacerban, pues. El modelo en el cual vivimos, pues, y eso es así, ¿no? El modelo neoliberal, eso por principio, ¿no?, por principio del modelo, lo que promueve es el desarrollo individual, ¿sí?, en detrimento de lo colectivo, es decir, el desarrollo individual en detrimento de la solidaridad social, ¿no? Y ahí acompañado de la psicología, la psicología ahí aparece primero en los manuales de autoayuda, ¿no?, el hombre hecho a sí mismo, ¿sí?, el empresario de sí mismo, como diría Michel Foucault a fines de los 70 también del siglo pasado, hoy día el coaching, ¿no?, la noción del winner, ¿no? Hay otro autor que lo trabaja de manera muy lúcida, Edgar Cavana, la noción del winner, ¿no?, la sensación de, primero, un yo inacabado, ¿no?, un yo individual, y lo colectivo anulado, difuminado, ¿no? Y nos han hecho creer, de manera importante, porque el neoliberalismo es más una mentalidad de gobierno que un sistema económico puramente, un sistema cultural, ¿no?, de que yo puedo solo, pues,
¿no? Y no podemos. No, lo que está demostrando las cifras es que no podemos solo. Y de hecho es un tema también en Chile, salió un estudio también hace poco, el termómetro de salud mental en Chile, que dice que más del 26% de los adultos entre 30 y 39 años declara sentirse francamente solo, superando el promedio nacional, que es del 19%. Ahora, pensemos en eso. 19% de los chilenos y chilenas declara sentirse solo. Y eso aumenta a casi un cuarto, 1 de cada 4, cuando hablamos de personas entre 30 y 39 años, cosa que a mí me resulta llamativa, porque es exactamente, ese es el momento en donde solemos estar construyendo nuestros vínculos familiares, a la edad más o menos en donde uno se casa, tiene hijos, ¿cierto? O escoge armar la familia escogida, ¿no? A partir de los amigos, de los vínculos, etcétera. Es el momento en donde ya saliste de la universidad, quizás ese es uno de los elementos, y ya estás instalado en el mundo laboral. ¿Qué crees que está pasando que hace que esto sea un tema tan grave? Sí, yo lo vuelvo a anclar como en este clivaje de lo individual con lo social, que lamentablemente la psicología muchas veces invisibiliza o reduce exclusivamente lo individual. Y aquí hay condiciones estructurales propias de la vida moderna o posmoderna, o como lo queramos señalar, que el Byung-Chul Han, por ejemplo, denomina como una era de la hiperproductividad. Y una cuestión muy simple: si no tienes tiempo para establecer lazos sociales íntimos en profundidad, no hay tiempo. O sea, la gente trabajamos, ¿no? De las 6:30 de la mañana, cuando yo salgo de mi casa, y llego a las 7:30 de la tarde. ¿En qué momento tengo para nutrirme de este lazo social que, como dijimos al inicio, es sinónimo de salud mental y de bienestar? Por Ahora, ejemplo, hay un elemento, pero que no es menor. Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero tiene que ver qué es lo que se valora. Porque cuando a mí me dicen, yo no tengo tiempo, y es como, a ver, todos tenemos 24 horas al día. Todos y todas. El tema es que uno se construye relatos respecto a qué debería estar haciendo. Cuando a mí me dicen, pero tú lees un montón, y es como, sí, y vas un montón al teatro, es como, sí, pero yo dedico ese tiempo, en vez de estar scrolleando, o en vez de estar durmiendo o haciendo otra cosa, escojo hacer esas actividades porque para mí son significativas. Entonces, cuando tú dices, vivimos en una sociedad que potencia el sobrecargarse trabajando en vez de darle mayor valoración a los espacios sociales, no es un tema de tiempo, es un tema de prioridades, sí, pero ¿no? yo difiero. A ver. Yo difiero, ¿sabéis por qué? Porque hacer análisis en virtud de uno mismo y extrapolarlo al resto, yo creo que al menos es un poquito audaz, ¿no? No, pero estás dando como ejemplo, porque somos tremendamente privilegiados, tú y yo. Absolutamente, o sea, por supuesto. Yo por eso te digo, este porcentaje de sujetos no somos nosotros, ¿no? Además, nosotros vivimos en lugares donde el apoyo social es mucho más nutritivo que en otros sectores, que en la mayoría de la región metropolitana, si lo ponemos en este contexto, ¿no? La gente no tiene la posibilidad de acceder a redes secundarias, por ejemplo, ¿no? Centros culturales, actividades culturales como las que participas tú o las que participo yo también. Entonces, el análisis, desde mi punto de vista, el análisis psicosocial, yo siempre lo pongo de ese lugar. Yo digo a los estudiantes que, profe, que yo también hago esto, pero ese es usted, con su propia... yo en mis circunstancias, si analizamos las cifras, la gente no tiene tiempo. Y si yo le digo a las personas que están escuchando, chuta, Gabriel sí puede y yo no puedo, además le estás asignando responsabilidad y culpa a ese sujeto que, por condiciones de materialidad, aunque lo quiera, ¿no? Porque el discurso acá, que a mí este tema me encanta. Yo sé. Es y me estás dando duro, pero no me estás dejando explicar lo que yo quería decir. Si usted quiere, puede. No, el hombre hecho a sí mismo. No, claro, pero yo me refería no a la decisión que uno toma sujeto sobre esas 24 horas, sino a cuáles son los mandatos sociales que dicen que trabajar es más valioso que pasar tiempo con amigos.
Y eso no tiene que ver con lo que el individuo decida, sino con vivir en un contexto social que valora unas cosas por sobre otras. O sea, sí, acá yo también cuando digo clivaje individual-social, siempre también hay un deseo individual, o si no seríamos vasallos de la estructura, a lo Carlos Marx, o si no seríamos vasallos de nuestros instintos, a lo Freud, ¿no? Hay una articulación ahí, ¿no? Individuo-sociedad. Por supuesto, también hay cuestiones, y para eso uno también trabaja en lo que trabaja, para que el sujeto tome cierta conciencia respecto de cuestiones que le van a proveer de mayor bienestar que estar, como decís tú, pegado en la pantalla todo el rato, ¿no? Que además nos da una falsa sensación de conectividad. Eso es muy potente, ¿no? Da una falsa sensación de conectividad que no tiene que ver con el vínculo que efectivamente te nutre como mamífera de lo que yo necesito para poder no sentirme solo, no sentirme aislado. Hoy día, además, ya no hay grandes relatos, que ese es otro análisis, ¿no? Porque los relatos construyen comunidad. El fin de la historia de Francis Fukuyama. ¿Sí? Ya no hay grandes relatos, no hay grandes relatos políticos, no hay épica, ¿no? ¿Dónde está la épica? ¿No? En la política está absolutamente deslegitimada, y para no seguir enumerando, la institucionalidad está completamente deslegitimada, y para mí eso es un síntoma de enfermedad social. ¿A qué nos vinculamos hoy día? A la iglesia, lamentablemente, o otros dirían afortunadamente, tampoco cumple un rol de sostén y de soporte en términos de proveer apoyo social. La educación cada vez más competitiva, ¿no? Y un largo etcétera, los partidos políticos, y podríamos seguir. Entonces, ¿a dónde encontramos hoy día nuestro sostén? Porque yo insisto, eso depende de usted. Para mí es justamente lo que propugno en términos contrarios, ¿no? Acá, ¿cómo construimos colectivamente? Partiendo por mí, ahí tú tenés toda la razón, ¿no? De hecho, lo dice Michel Foucault cuando habla de la resistencia tiene que partir por mí, porque si espero que el sistema cambie en 180 grados, voy a morir en el intento. Parto por mí. Desde cuestiones tan simples como el libro que tú me acabas de regalar, El arte de no reaccionar, ¿no? Saludar a la gente en la calle, si alguien me toca la bocina, no tocar la bocina de vuelta, ¿no? Que la persona, no solo una viejita, pase primero en la fila. Uno va cambiando elementos de ahí, que alguien puede, el valor del pequeño logro, como lo dice el Alba Zambrano, no son cuestiones menores, pero también tengo que tener mi otro relato, ¿no? Mi relato más asociado a problematizar ciertas cuestiones del sistema que no están bien, el trabajar tantas horas a la semana, el tema del sistema de transporte público que no funciona en esta ciudad, que es dramático, ¿no? Y así una serie de otras cuestiones. Y reconocer que el vínculo social, como tú lo planteabas, es fundamental. Ahora, tú usaste un término a propósito del estudio de estos psiquiatras en los 70, que era desnutrición social. Claro, malnutrición social le dicen a ellos. ¿Y qué es lo que sería una buena nutrición social? Una muy buena pregunta. Y los parafraseo a ellos nuevamente. Es que el sujeto, ¿no?, esté, así como si dibujamos el sujeto al medio de círculos concéntricos, que sepa, ¿no?, que forma parte de algo más allá de él, ¿no? Y lo dice Kaplan de manera textual. Y de hecho, él lo pone primero en lo afectivo, pero incluso un pasito antes, en lo informacional. Él dice, un sujeto informado, ¿en qué sentido? Oye, sé que tengo el CESFAM en la esquina, si me pasa algo puedo acceder, ¿no? Sé que la municipalidad tiene una serie de proyectos a los cuales yo puedo postular, se va un pasito más arriba en términos de sofisticar el apoyo social. Primero, estar informado me provee de sentirme, al menos no ajeno, aislado, ¿no?, o en soledad. Y luego sentirme querido, sentirme apreciado. ¿Y cómo me siento querido y apreciado y reconocido? Con otros, si uno es quien es en virtud del otro, ¿o no? Sí. Entonces, yo, mira, cuestión política, ¿no? ¿Por qué la Janet Jara le ha ido tan bien en las encuestas y es una tan buena candidata? Porque nos reflejamos en ella, claro. Nos reflejamos en ella, y las otras candidatas no nos reflejamos en ella, dejando de fuera lo político. Sí, tiene que ver con una manera de moverse en el mundo. O sea, acá el Carlos Peña dice que quien va a mover la aguja es la clase media, ¿no? Pero la clase media sociológica o el centro, que no es la DC, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero tiene que ver un poco con lo mismo. Yo diría que de acá, tomando tu consideración inicial, que la entiendo, por cierto, será un poco como para tensionar esta cuestión, que me parece siempre interesante, es saber que solo
no voy a llegar a ningún lado en términos de bienestar, que no he llegado a ser lo que soy solo, nunca. Eso lo dice Lazarus el año 1870, en psicología social. Nadie llega a ser quien es solo. Reconocer que para atrás incluso tengo mis ancestros, a quienes me cuidaron, que me encontré en el camino, reconocer ese elemento, ¿no? Y luego tratar de formar comunidad, pues, la comunidad como un proyecto, ¿no? Eso es muy bonito, la comunidad como un proyecto, ¿sí? ¿Dónde está mi comunidad? Busquémosla, pues. Bueno, de hecho, esa era mi siguiente pregunta a partir de los fenómenos de los clubes de lectura, por ejemplo. Que ya empezaron a aparecer estudios a nivel mundial, ¿no? Y justo hoy día viene una escritora que es parte de mi club de lectura. Y nosotros ya llevamos 3 años y ha sido muy fascinante ver cómo ese espacio, que era un grupo de personas que nos juntábamos a hablar de libros, se transformó en una comunidad. Y de hecho, la última vez tuvimos un desafío tipo, a ver, aquí la comunidad es de todo, entonces si ustedes no las cuidan, ¿no? Entonces pensemos en eso, ¿cómo encuentro si yo estoy sintiéndome sola? Que además aquí también hay una cosa de la subjetividad, porque a lo mejor usted está rodeado de personas, pero se siente solo. ¿Cómo empiezo a generar una apertura hacia la comunidad? Sí, yo creo que acá, y tomando tu consideración de minutos atrás, y también en virtud de las oportunidades que nos proveen las redes sociales, por ejemplo, busque su deseo, movilice su deseo, ¿no? Está la lectura, como planteas tú, respecto de ti misma, el deporte, el cine y un sinfín de elementos más. Para mí, el tema está en reconocer que solo me voy a enfermar. Claro, eso es lo primero. Luego busque, movilice su deseo, vea, sea fisgón, sea copuchento, converse con otros, encuentre. Pero pienso, ¿qué pasa si mi deseo es estar sola? A mí me pasa mucho. Es que a mí también me pasa. ¿Cómo voy a encontrar ese deseo sabiendo que es más saludable estar con otra gente? Sí, pues es que acá es como un poco una ética del equilibrio, ¿no? A mí también me encanta estar solo, pero no me gusta estar solo 2 semanas seguidas, ¿no? Un fin de semana lo disfruto un montón, pero ya el lunes necesito estar en contacto con otros, pero no solo, como lo decíamos recién, en la banalización de las relaciones cotidianas, sino también buscando un grupo de referencia. Un grupo de referencia como tu club de lectura, por ejemplo, o otras cuestiones que yo tengo asociadas a lecturas que hago para poder escribir cuestiones que van más allá de, no, pero de lo su académico. Comunidad tipo el equipo de fútbol, ¿cierto? Yo sé que esto es más difícil, pero es como los apoderados del colegio. Ahí es un poco más complejo. Ahí es un poco más complejo. Acá el Nacho, la Muriel y el Gabriel todos pusieron cara. No sé si mi grupo de referencia está. No, pero tengo, por ejemplo, una amiga que es parte de se junta a la junta al fútbol con la apoderada. Y ahí como que dentro encontraron un lugar común y son súper distintas, pero encontraron un lugar común, ¿no? Sí, yo creo que como lo fundamental es reconocer que en el vínculo con otros que yo deseo hay bienestar asociado, fisiológico, biopsicosocial, ¿sí? Porque nos han hecho creer lo contrario, de que los otros incluso son una masa que me va a contagiar emocionalmente, ¿no? En los otros encuentro bienestar, soporte, creatividad. En el conflicto es la única forma de avanzar. Con el conflicto aparece la creatividad. Y quizás yo agregaría otra cosa, Gabriel, que también es reconocer que todo ese bienestar que puede venir del encuentro con un otro que yo siento como mi comunidad, igual es trabajo. Y yo creo que, volviendo a lo que decía antes, ¿no? Es como vivimos en una sociedad que valora más la productividad, transformarnos en máquinas de producción, que en reconocer nuestros ser sociales, que es lo que somos, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Que decir, oye, pero no nos hemos visto en un año, o no tenemos tiempo para juntarnos en un café, es como, bueno, pero quiero tener esta relación que requiere inversión de tiempo. Luego, cuando uno está ahí en el asado, es como, pucha, qué bueno que vine, ¿no? Pero también es un esfuerzo muchas veces. Sí, es un esfuerzo. Y yo creo que esa barrera, ¿no? Hay que tratar de traspasarla, si, en virtud de la evidencia. Si yo insisto en eso, es placentero porque Kaplan y Kopp lo decían hace 50 años atrás, 2 psiquiatras, de que la malnutrición social es enfermedad y la nutrición social es todo lo contrario, ¿sí? Pero es ser un poquito contrahegemónico, ¿no? Es difícil. O sea, por eso acá creemos que la ternura es revolucionaria. Totalmente, encontrarse con el otro, ser amable con el otro, abrirse al otro, que siempre es un desafío. Es subversivo, ¿sí? Pero nos vamos a morir, así que acá vamos a tener una conversación sobre eso, así que mejor
encontrarse tiernamente en el presente. Tiernamente, absolutamente. Y buscar grupos de referencia, yo creo que eso es muy importante. Bueno, la psicología tiene un rol ahí. Les dejamos ese rebote para que lo piensen en sus casas. Por supuesto pueden comentarlo también en nuestro YouTube o en nuestro Instagram. Pueden seguir a Gabriel a la Facultad de Psicología. Sí. En redes sociales. Y nosotros nos despedimos porque ya viene Muri con su invitado de hoy día. Decirles que los estupendos programas de nuestra radiecita van a estar repitiéndose como todos los fines de semana durante sábado y domingo, así que si ustedes se conectan a cualquier hora el sábado domingo a radio.uniac.cl van a encontrarse con nuestras conversaciones, las que tenemos acá en Comunicarte, las que tiene la Muri en Tantas Canciones Buenas y también las de La Proclama y Efecto Cineteca. Y en un ratito llega Tantas Canciones Buenas con la Muriel, que va a estar conversando con Monse, que tiene un concierto en Sala Máster, así que no se lo pierdan. Ya nos reencontramos el lunes nosotros. Que estén muy bien. Gracias Nacho, gracias Muri, gracias Diego.